Bien, buenas noches, bienvenidos todos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, y que si los príncipes de este siglo lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de perfección. Esto nos enseña Pablo de Tarso en Corintios. Y añade Pablo de Tarso, cosas que ojo no vio, clarividencia, que oído no oyó, oído oculto, y que la mente no entendió, la conciencia, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. De esa sabiduría es la ciencia gnóstica, una sabiduría que está dentro de nosotros mismos. Por eso las profetisas de Delfos le entregaron a los siete sabios de Grecia, entre los cuales se encontraban Sorón, Tales, Mileto, Platón, Sócrates, etcétera, el lema máximo de la sabiduría. Homo nocete ipsum. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. La única forma de conocer la sabiduría es conocernos a nosotros mismos. La sabiduría está dentro de nosotros, dentro de nuestra alma, y la recibimos despertando conciencia, liberando nuestra alma del pecado, como nos enseña el Cristo, con paciencia deberéis liberar vuestra alma del pecado y no identificarnos con el mundo, porque nos enseña el mismo Cristo en otro versículo, de que vale al hombre ganar el mundo si perderá su alma. Y sobre todo cuando nos ganamos la plata en forma indebida, porque se pierde hasta la vida. Entonces, este es un testimonio muy interesante de una odontóloga en Bogotá que murió y regresó a la vida. Le cayó un rayo, le atravesó todo el cuerpo, la quemó totalmente. eh, Le mostraron el cielo, los infiernos, le mostraron todo lo que habían hecho en la vida, le mostraron la película, la juzgaron en el palacio. Le dijeron, debes regresar y contarle esto a la humanidad, porque la humanidad no quiere creer. Es una enseñanza maravillosa, es la misma enseñanza prácticamente que nosotros y conocemos en la gnosis, pero aquí es una persona odontóloga muy preparada, etcétera. Ella, este testimonio lo ha entregado por muchos países del mundo, estuvo también hasta con el Papa en el Vaticano, etcétera, etcétera. Y nos ha considerado muy interesante porque tiene mucha sabiduría, como le dijeron los maestros, para que le cuente esto a la humanidad, porque la humanidad no quiere creer. Entonces el testimonio es el siguiente, dice, el evento en el cual casi pierdo la vida ocurrió, fíjense la cabra, el 5 de mayo de 1995. Tenía 35 años. Ojo, 5 simboliza la ley divina. Mayo, el quinto mes, la ley divina. 1995, 35 años, siempre el 5. Dice, y me estaba especializando, iba con mi sobrino, que también era odontólogo. Mi esposo nos acompañaba, pues teníamos que recoger unos libros en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional. Era un viernes por la tarde y el viernes es el quinto día. Estaba lloviendo muy fuerte aquí en Bogotá. Mi sobrino y yo íbamos con un paraguas muy pequeño. Mi esposo tenía una chaqueta impermeable y él se acercó contra la pared de la Biblioteca General. Mientras nosotros, sin darnos cuenta, íbamos saltando charcos, íbamos, íbamos saltando para evitar caer en los charcos. Nos acercamos a unos árboles y cuando fuimos a saltar para evitar un gran charco, nos cayó un rayo. Después de eso, no sentí nada.
Cuando me vi, flotaba con mi alma, o sea, uno tiene el cuerpo y tiene el alma es el cuerpo que uno ve cuando duerme, y el cuerpo queda ahí pues como muerto, como dice el Cristo, el sueño es una muerte chiquita, y entonces ella salió con el alma, el cuerpo quedó ahí, quedó tendido ahí por el rayo. Dice, cuando me vi flotaba con mi alma por encima de los árboles. Podía ver también a mi sobrino flotando, iba muy feliz. De pronto me vi en una especie de túnel, y a medida que subía, ascendía, emanaba amor y paz que me estremecía, me hacía sentir muy feliz. Esto pues, muchas personas que han regresado a la vida cuentan de este túnel y de la felicidad que se siente. Nunca había sentido tanta paz y amor y dije, me morí. Esa hizo conciencia, me morí. En ese momento pensé en mis hijos. ¿Qué será de ellos? Están tan pequeños. Todavía no había visto bien mi cuerpo físico. El cuerpo físico estaba tirado ahí en la calle. Ni sabía qué me había pasado al cuerpo, claro. Pero uno sin ver sabe lo que sucede. Vi que podía estar en varios lugares al mismo tiempo. A medida que ascendía por el túnel, quería llegar rápido al centro de la luz, y mientras más me acercaba, más paz y amor sentía. Me encontré con mi abuelo, con mi bisabuelo, ellos me abrazaron y abracé a todas las personas con las cuales tuve que ver en la vida. ¿Entiendes? Cuando uno nace, está la familia, lo recibe la familia, y cuando uno muere, lo reciben también todos los familiares que han muerto. La ley, son leyes de la vida. Solo, bueno, no había pasado nada de tiempo en ese momento tan hermoso y yo sin cuerpo físico, decía ella. Ella creía que estaba muerta. Ya no miraba como antes, que solo miraba si estaba gordo, si estaba flaco, si era negro, si era feo, y lo juzgaba. Ya sin cuerpo físico y en ese estado, veía el interior de las personas. O sea, se le, era una enseñanza que debía entregar ella, con una clarividencia, con una telepatía, veía el interior de las personas. Ella venía a entregar este mensaje. Veía el interior de sus pensamientos, sus sentimientos, y mientras tanto yo seguía subiendo por ese túnel lleno de paz, de gozo y de amor. Cuando sentí que iba a disfrutar de una vista hermosa, de un lago bellísimo, de repente escuché una voz que gritaba con desespero. Era mi esposo. Miré hacia abajo y lo vi muy angustiado. Lloraba, sangraba. Estaba, en- estaba embarrado y decía, Gloria, no te puedes ir, regresa. ¿Qué va a pasar con los niños? Y cuando lo estaba escuchando, la voz, la luz resplandeciente me permitió regresar y comencé a bajar muy lentamente, con una tristeza muy grande. Luego me encontraba en, en la camilla de la Universidad Nacional de Colombia, en la enfermería. Veía cómo los médicos, o sea, la habían llevado allá, la habían llevado allá. Veía cómo allá estaba el cuerpo, que ella había bajado. Veía cómo los médicos me hacían como choques eléctricos a mi corazón para sacarme de un paro cardíaco. Cuando el rayo, duramos 2 horas y media allí tirados, porque los médicos no nos podían recoger porque les pasábamos corriente a todo al que nos tocara. La corriente del rayo todavía es estática, por decir así. Cuando ya dejamos de pasar corriente, dice ella, fue cuando nos comenzaron a asistir y nos recogieron. Me empezaron a reanimar y en ese momento coloqué mis pies sobre mi cabeza, o sea, en la glándula pineal, y fue cuando entré en mi cuerpo. Ya todo bien explicadito. A partir de ese momento, ya a lo que entra en el alma, en el cuerpo, mientras está el alma afuera, no pasaba nada. A partir de ese momento comencé a sentir los dolores más espantosos
que jamás había experimentado en la vida. Sentía hervir mis piernas. Claro, las tenía totalmente quemadas. Tenía la sensación de que me las estaban fritando. Vi a los médicos decir, ya vuelve, ya regresa, está regresando. O sea, que en el momento ya dice que colocó los pies aquí, el del cuerpo plano, aquí en la parte de arriba de la cabeza, en la glándula pineal, y pues tú sabes que René Descartes dice que la glándula pineal puede ser la ventana del alma, para entender esto bien. Ya vuelve, ya está regresando, dijeron los médicos. Y sentía el dolor más terrible de mis carnes quemadas. De mis carnes salía humo y vapor, y el dolor cada vez era más terrible. Me acordé de que era una mujer muy vanidosa. Era la mujer ejecutiva, la intelectual, la estudiante, y vivía esclavizada con la vanidad de la apariencia de mi cuerpo, de mi belleza, de las modas. Practicaba 4 horas diarias de aeróbicos para tener más y más belleza. Aquí lo que dice Melquisedec, el rey del mundo en las profecías de los tiempos del fin, dice que para los tiempos del fin las personas se olvidarán de sus almas y se dedicarán únicamente a sus cuerpos. A su cuerpo, entonces hacen gimnasia, ya antes los gimnasios eran puros hombres, no, ahora hay mujeres y alzan pesas, etcétera, lo que había dicho Melquisedec hace muchos años acerca del final de los tiempos. Y sigue contando la doctora, la odontóloga. Por la vanidad que sentía, me esclavizaba para tener un cuerpo hermoso. Y se dedicarán a sus cuerpos y se olvidarán a sus almas. Yo les digo, vea, antes en los gimnasios ahora están llenos de mujeres y alzando pesas y todas esas cosas. Masajes, dietas, todo lo que se pueda una persona imaginar. Esa era mi vida todos los días. Sea, metas de tipo material, la belleza, el cuerpo. La vida de una mujer vanidosa. Una rutina esclavizante, disque para tener el cuerpo bello. Y yo me decía, bueno, si tengo senos bonitos, es para mostrarlos, porque para qué los voy a tener guardados. Y lo mismo decía de mis piernas, porque sentía que las tenía espectaculares. Ella está haciendo como una denuncia, como un platimocha de lo que es su vida. Y cuando la llevaron a los infiernos y le mostraron todos los defectos a ella, una enseñanza maravillosa, ¿ya? Una especie de platimocha prácticamente dentro de una enseñanza de lo que es la vanidad y la falsedad y de la ilusión de la vida y de lo que debe ser la gran realidad. En esos instantes de ese dolor que sentía por mi cuerpo totalmente quemado por el rayo, trataba de comprender que pasé toda mi vida fue cuidando mi cuerpo. La gente se olvidan de sus almas. Dice, ¿de qué vale al hombre ganar el mundo si perderá su alma? Yo conocí una familiar que se la pasó toda la vida arreglando la casa. Toda la vida, ahí murió. Y la casa quedó aquí. Hay personas que se dedican toda la vida a los negocios y ganan más y tienen grandes riquezas y vienen de millonarios, vienen de limoneros en otra vida, porque ese es el karma para el yo de la codicia, porque explotan a los demás, etcétera, etcétera. Dice, en esos instantes, con ese intenso dolor, trataba de comprender que pasé toda mi vida era cuidando mi cuerpo, mi belleza. Ese era el único objetivo de mi vida, amar a mi cuerpo. Pero ahora mi cuerpo estaba quemado. Ya no había cuerpo. Mis senos se quemaron, desaparecieron. Mis piernas era lo más terrible que tenía pedazos, vacíos y sin carnes, quemadas, como chicharrones negrísimos.
y el dolor era intenso, horrible. Más adelante nos cuenta ella, pues, de que los médicos le plantearon de que le iban a cortar las piernas porque no había nada. Ella le suplicó y ocurrió maravilloso, pues ella, pues, debía regresar a la vida, debía, porque tenía que pasar por todas esas experiencias. Primera media era una especie, tú sabes que nada es casual y uno le cobran las cosas, le van cobrando a uno ahí, pero ella le cobran dentro de un proceso de la enseñanza. Y me llevaron al hospital Simón Bolívar, Simón Bolívar, y después al Seguro Social. Cuando iba en la ambulancia le pregunté al médico qué me había pasado y el médico me contestó que me había caído un rayo. Pregunté por mi sobrino, pero no me quiso decir. Era que realmente había muerto. Entonces, en ese momento no se pueden dar esas noticias porque le baja la... Dice, al caer el rayo, me entra por el brazo, me quema en forma espantosa todo el cuerpo, por fuera y por dentro. Ahora este cuerpo que tengo reconstruido es por misericordia de Dios, ya que el rayo me carbonizó. Quedé sin seno, prácticamente se me desaparecieron toda mi carne, mis costillas, el vientre, las piernas, los ovarios. Salió el rayo por el pie derecho, se me carbonizó el hígado, se me quemaron los riñones, los pulmones, los ovarios, todo. Pero tenía que venir a entregar un mensaje porque la humanidad no quería creer. En el Seguro Social me operaron y empezaron a raspar todos mis tejidos, mis carnes quemadas. Los médicos me iban a cortar las piernas porque estaban destrozadas por el rayo. Yo le supliqué a Dios y le dije que no volvía a bailar, que bailaba y todas esas cosas. Allá cuento aquí la película de su vida. En este juicio que se me realizó en el Palacio de la Justicia Divina, veía cómo la sangre brotaba de mi matriz. Y ahora van a saber ustedes por qué. Y era el karma de los abortos que había tenido por haber usado el dispositivo intrauterino. Con ese dispositivo es una T, es una T, llámala una T de cobre que tiene un revestimiento de cobre que suelta óxido de cobre que mantiene inflamada la matriz. Y es una T como para que no entre ningún niño y como dice el profeta Daniel, cuando vieres la abominación desoladora, cuando vieres la abominación desoladora eh, en la matriz, es porque los tiempos del fin han llegado. Entonces, la abominación desoladora es el dispositivo intrauterino, un dispositivo abortivo espantoso que produce una inflamación permanente, etcétera, etcétera, sangrado, etcétera, abortos. Bueno, dice, cuando me anestesiaron, cuando uno le va a hacer una cirugía, cualquier cosa lo anestesia, entonces cuando uno lo anestesia, el alma sale fuera del cuerpo, entonces no siente nada. Cuando me anestesiaron, mi alma volvió a salir de mi cuerpo y en ese momento ya no sentía dolor, claro. Y con mi alma, desde arriba, ella veía desde arriba lo que estaba sucediendo, podía ver lo que estaban haciendo los médicos. Está entregando toda la enseñanza, que el alma, el cuerpo, ya, que uno mismo puede ver su cuerpo cuando sale en astral. Veía lo que estaban haciendo los médicos, pero en ese momento sucedió algo terriblemente doloroso. Comenzaron a salir de las paredes personas extrañas como demonios. Eran los propios defectos de ella. De ella. O sea, le estaban mostrando todo lo que uno tiene de defectos, porque ella tenía que entregar este mensaje. Que querían llevarme. Y me asusté terriblemente por la mirada horrible que tenían. Ella lo veía ya, pero ya estaba con el alma en el plano astral. Y salí corriendo, allí en el astral. Y unos túneles como laberintos muy oscuros, donde me metía y me perdía. Mis sentidos estaban profundamente agudizados, como si lo supiera todo.
Luego me encontré en el palacio de la justicia divina, eso que aparece en Salmo 82, versículo primero: Dios está en la reunión de dioses y en medio de los dioses juzga. O sea, es el palacio de la justicia divina dirigido por el maestro Anubis y los jueces de la ley. Me encontré como en el Palacio de la Justicia Divina y allí estaban mis padres ya muertos, pero los tres representan el Padre Divino y la Madre Divina. No, cuando ve el Padre y la Madre, es el Padre interno, interna, presenciando el juicio que se me realizaba. Y se me presentó la película de toda la vida, de una película que le presentan a uno, pues, cuando muere. Presentan la película de todo lo que hizo y entonces ahí le presentan todos los defectos y todo, y ella denuncia que esos defectos sí los tenía en la vida, pero se los mostraban todos a uno por uno, porque así se los muestran a todos los seres humanos, al alma, se la muestran en un segundo juicio. Ya está explicando prácticamente estas enseñanzas, dice. Y se me presentó la película de toda mi vida, lo que uno enseña acá. Le desnudan a uno, le desnudan a uno. Por favor, apagar no, bueno, apagar el micrófono porque interrumpe. Bueno, le desnudan a uno el alma y le muestran a uno cómo era. Y me juzgaron con base a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Me preguntaron allá en el palacio, ¿cuál era el primer mandamiento? Y contesté: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y el juicio, ¿no? Ella tenía que entregar este mensaje. Muy bien, le dijeron. ¿Y tú has amado a Dios y al prójimo? Y contestó: yo sí, yo sí, yo sí. Y es cuando me dicen: no, no amo a Dios. Cuando me dijeron no, sentí el corrientazo del rayo, porque había hecho una mentira. Y me dijeron: no, tú no has amado a Dios sobre todas las cosas y muchísimo menos al prójimo como a ti mismo. Tú hiciste de Dios, acomodaste a Dios a tu vida. Cuando tenías extrema necesidad, te postrabas ante Él cuando eras pobre, cuando tu familia era humilde, cuando querías ser una profesional. Ah, sí. Todos los días orabas y te postrabas tiempos enteros, horas, suplicando a Dios, pidiéndole para que te sacara de la pobreza y te permitiera ser profesional. Están contando toda la vida, se la están contando. Y ser alguien. Cuando tenías necesidad, cuando querías dinero, rezabas y pedías. Oh, después se olvida uno de Dios. Dios mío, mándame la platica. Esa era la relación que tú tenías con Dios. Les comento, sí, porque a veces uno tiene necesidad y le pide a Dios, pero después que le dan a uno lo que le dio, olvídate Dios. Eso pasa a la humanidad. Les comento, mi relación con Dios era ahora viene a hablar ella, eso te lo dijeron allá, entonces les comento que mi relación con Dios era de cajero automático. Empezaba a rezar y tenía que bajar la plata. Esa era mi relación con Dios. Me mostraron cómo Dios permitió que tuviese esa profesión. La ayudaron. Que empezaba a tener nombre y empezaba a tener dinero, ya tuvo mucho dinero. Y entonces fue cuando Dios quedó chiquitico, ahí sí me olvidé de Dios y empecé a creerme grande. Ni siquiera sentía la más mínima expresión de amor con Dios, ya tenía todo. Ser agradecida, jamás. Ni siquiera decía: gracias, Dios mío, por este día que me has dado. Gracias por la salud que tengo. Gracias por la vida de mis hijos.
gracias porque tengo un techo. No daba gracias a Dios. Me mostraron cómo era como esposa. Es la película de la vida. Para que entregara es el juicio y ella lo hace como a nivel de lo que llamamos nosotros en la noche, hizo un practimocha, una confesión pública, que es otra parte de la enseñanza. Me mostraron cómo era como esposa. Me la pasaba todo el día renegando, quejándome, desde que me levantaba. Mi esposo me decía, buenos días. Yo le contestaba, ¿cuáles buenos días? Y renegaba todo el tiempo con mi esposo, con mis hijos. Me mostraron que jamás sentía compasión ni misericordia con el prójimo. Por ejemplo, yo regalé muchos mercados a gente necesitada, pero no lo daba por amor, lo daba para mi imagen, para que todo el mundo hablara que yo era una persona rica y con estas ayudas las manipulaba la necesidad de la gente. Entonces yo le decía, yo te doy este mercado, pero me haces el favor de reemplazarme en las reuniones del colegio de mis hijos. Y así a todo el mundo le daba cosas, pero con interés. Los manipulaba y me contaba, y me encantaba ver a la gente detrás de mí diciendo, Gloria, eres buena, Gloria, tú eres una santa. Y así me creé esa imagen. Y entonces en el juicio, en el palacio, me dijeron, tú creaste un Dios falso y ese Dios era el dinero y por eso te condenaste y por eso te hundiste en el abismo. Pues, eso era, le mostraron el primer mandamiento. Viene ahora el segundo mandamiento. Me mostraron que aprendí a decir mentiras para evitar los castigos de mi madre, que eran bastante severos. Las mentiras eran excelentes. Aprendí a caminar con el padre de las mentiras, no levantar falsos testimonios ni mentir. El segundo mandamiento. Lo van cobrando. Empecé a caminar con el padre de las mentiras, Satanás. Y a medida que mis pecados eran mayores, las mentiras eran más grandes. Me daba cuenta que mi mamá respetaba mucho a Dios y para ella el nombre de Dios era santísimo. Y yo pensé, aquí tengo el arma perfecta, como ella amaba mucho a Dios y aquí decía ella, aquí tengo el arma perfecta. Y comencé a jurar en vano. Le decía, mami, por Cristo lindo te lo juro. Y así evitaba el castigo. Imagínense ustedes de mi mentira colocando al Dios mismo para tapar mis pecados. Era horrible. Y todo eso, pues, hay que pagarlo, hay que pagarlo. Cuando me mostraron la película de la vida, comprendí que mis palabras no se las lleva el viento, porque estaba diciendo mentiras. Cuando mi mamá me decía, muy terca, se me ponía muy terca, le decía, ¿sabe, mamá? Que me parta un rayo si le estoy mintiendo. La palabra se fue en el tiempo, pero, pero miren, por misericordia de Dios estoy aquí aún, porque en realidad el rayo entró y me atravesó prácticamente por todas partes y me quemó. Porque ella me decía, cuando mi mamá se ponía muy terca, ella decía, que me parta un rayo si te estoy mintiendo. Dice, la palabra se fue en el tiempo, pero miren, por misericordia de Dios estoy aquí porque en realidad de verdad el rayo entró y me atravesó prácticamente en dos partes y me quemó. Era la mentira, cobraban esa mentira. Entonces, como ustedes ven, eso es la enseñanza, esta es la enseñanza. El juicio que le hacen, le van cobrando a uno parte por parte, porque nada es casual en este mundo y no se mueve una hoja de un árbol si no está Dios de por medio.
Y no se olviden, por algo pasan las cosas. Cuando una persona la matan por ahí, entonces la gente dice, sí, ay, tan bueno que era. Y alguien dice, algo hizo, algo hizo. Y repito, porque uno aquí ha comprobado estas cosas. A uno le, yo he estado también en el palacio, a uno le, le cobran todo. Y le cobran cosas de vidas pasadas que uno no se recuerda. Y cosas grandes. Le cobran cosas grandes de vidas pasadas. A mí me las han cobrado de cosas que estoy vivo. Ya como yo le digo a usted, me han perdonado la vida 14 veces, me la han perdonado. 14 veces. Ya sí que me voy, pero no, me dejan otra vez. La última fue hace como unos 6 años que me perdonaron. La última vez que me perdonaron. Entonces, le cobran unos karmas de vidas pasadas porque la gente no sabe de vidas pasadas tampoco. A que uno comprueba esas vidas pasadas. Estos son los misterios. Dice, conócete a ti mismo y conocerás los misterios de Dios y del universo, los misterios, la parte oculta de Dios dentro de nosotros mismos y la parte oculta del universo. Nosotros no sabemos ni quiénes somos, ni para dónde vamos, ni dónde venimos, ni por qué sufrimos, ni para qué venimos a esta existencia, ni cómo hacemos para liberarnos del dolor y el sufrimiento. Y muchas veces ni nos interesa. Claro que cuando nosotros somos parte de los pocos, de los iniciados de todas las edades, sí tenemos esas inquietudes. Tenemos esas inquietudes y comenzamos a buscar una verdad que está oculta entre nosotros mismos. Al menos yo la buscaba desde pequeño. Yo decía, para qué vine yo a este mundo? Decía yo, ¿para qué vengo yo a este mundo? Yo les contaba que una vez trabajé en una empresa multinacional de ayudante de mecánica y yo, como siempre reflexionaba, yo dije, ¿yo para qué vine a este mundo? Aquí, si me porto bien en mi trabajo y con mis jefes, dentro de 20 años llego a supervisor, que es el máximo nivel a lo que puedo llevar, y después me pensionan y me voy a morir de viejo en mi casa. Yo dije, para eso yo vine a este mundo. Yo no vine para eso a este mundo. Yo era rebelde. Me metí en problemas en las empresas porque yo no aceptaba que esa fuera mi realidad. Que tener plata, tampoco nunca pensé que esa fuera mi realidad. Yo dije, uno debe tener lo mínimo necesario, pan, abrigo y refugio. Eso, eso pensaba, era la conciencia que se manifestaba ahí hasta que conocí la gnosis y escuché la ley del karma. Entonces me dije a nivel de conciencia, esta enseñanza hay que entregársela a toda la humanidad, porque nadie sabe nada de esto. Entonces a eso me he dedicado. Y ese es lo más. Para eso ve que viene este mundo. Entonces el problema es de tipo psicológico. El problema es de tipo psicológico. Conócete a ti mismo, ¿qué somos? Una cantidad de defectos. Con paciencia deberéis liberar vuestra alma del pecado. Los pecados son los defectos. Son miles de defectos de ira, miles de lujuria, miles de codicia, miles de orgullo, miles de vanidad, miles de pereza, miles de mentiras, etcétera, etcétera. Tenemos todos los defectos, todos. Unos más, unos menos, todos cortados por la misma tijera, pero unos más y unos menos. Y por los defectos cometemos errores. Un día me dice alguien, me pidió ayuda y me dice, ayúdame. Así como estoy, soy capaz de matar a mi mujer. Yo le digo, ¿cómo? ¿Me estás diciendo eso? Te meten a la cárcel como 30 y 40 años. Olvídate, que vas a matar a nadie. Entonces lo invité a las conferencias gnósticas, asistió a las conferencias gnósticas y un día, como al año, una señora muy distinguida me vino a visitar a mi casa. Y yo le dije, señora, ¿en qué puedo servirle? Dice, vengo a preguntarle qué hizo con mi hermano. Yo le dije, ¿cuál es su hermano? Yo le dije, ¿por qué me hace esa pregunta? Sé, porque mi hermano es como un santo, es como un santo. Porque él entró a la gnosis, comprendió que el problema era de defectos, estudió los defectos y él cambió. Y realmente yo lo veía ahí porque él entraba a la cámara avanzada, llegó
Y yo veía, caramba, yo veía que él había cambiado. Entonces la misma hermana me vino a decir, lo que pasa es que él ahora es como un santo. ¿Por qué? Porque vino a la gnosis y trabajó con los defectos. Porque eso no viene a la gnosis y no trabaja con los defectos. Y siempre la misma cosa. Y siempre cometiendo los mismos errores. Porque esos defectos lo vuelven a uno esclavo del pecado. Y sobre todo cuando son unos defectos muy grandes, como son los defectos de la lujuria. Ese es el peor defecto porque trabaja con la energía, la energía que determina todas las capacidades orgánicas es la energía sexual. O sea, él trabaja con la fuente de la energía que es el sexo. Entonces, esos defectos son muy grandes y esas personas que tienen esos defectos de la lujuria y eso los cometen y los cometen y están en la noche y los siguen cometiendo y muchas veces de frente. Entonces, como dice aquí la doctora, eh, decía que ella no había hecho nada, pero sí lo había hecho, porque uno le cobra pensamiento, palabra y obra. Oiga, oiga, le cobran los pensamientos. Usted piensa mal, ese tipo lo oye, oh, hay que pagarlo. Palabra, dice unas malas palabras, te cobran las malas palabras, ¿ya? Le dice a una señora, no, aborta, ¿qué vas? Piense, pero aborta. Autor intelectual, la señora aborta y a ti te cobran por autor intelectual, te cobran también el muerto. ¿Ya? Ella explica aquí todas esas cosas, todo eso lo explica ella. Por hoy vamos a quedar aquí en esta parte del segundo círculo, del segundo mandamiento, y porque ya estamos terminando y vamos a hacer, los invito todos, todos los jueves porque vamos a continuar con este tema es interesante, esto es demasiado interesante. Ella le dijeron que tenía que entregar este mensaje a la humanidad y nosotros estamos ayudando a entregárselo. En todo caso, ya estamos en el apague y vámonos, vamos a hacer pues una relajación y hasta ver hasta dónde llegamos. Entonces, respiraciones lentas y profundas. Sentimos el aire cuando entra por la nariz y, y cuando lo expulsamos por la boca, imaginamos cuando le expulsamos el aire, el cuerpo queda totalmente relajado. Respiraciones lentas y profundas. Ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. Piernas relajadas, brazos relajados. Sentimos los párpados bien pesados, más pesados. El cuerpo bien liviano, más liviano. Los párpados bien pesados, más pesados. Pronunciamos mentalmente ustedes el mantra Om, que significa Dios. Om, Om, Om. Padre mío divino, Virgen Madre de mi Cristo, le suplico, ayúdenme a conocerme a mí mismo. Ayúdenme a conocer mis defectos y eliminarlos. Se lo suplico. Ahora visualizamos en la pantalla de nuestra mente algún defecto que nos moleste la vida de la ira, de la lujuria, etcétera, y lo proyectamos, nos vemos cómo actuamos, cómo actúa el defecto a través de nosotros.